Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Hablemos de Forge FC. Bueno, como siempre, cada semana a semana le traemos todo el acontecimiento de la preparación de los muchachos del partido en sí y bueno, y el resultado final. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer de estar contigo en otra edición más de Hablemos de Forge. Hola, José, muy bien, muchísimas gracias. El placer es mío de nuevamente estar aquí. Esta vez tenemos un programa muy cargado porque tenemos la información y datos del partido de hoy y lastimosamente, como no pudimos hacer entre semana algo del partido entre Forge y Valior, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, un preámbulo antes de iniciar con el partido de hoy del Derby 905 que se jugó en el York Lion Stadium. Claro que sí. Bueno, rápidamente vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra transmisión en vivo? Pudimos apreciar que los muchachos de Forge terminaron ganándole a Valor FC. Bueno, rápidamente con goles, o vamos primeramente con las alineaciones, rápidamente, así no tenemos problemas. Claro, Yacine, ya que antes de las alineaciones, los goles fueron anotados por Borges al minuto 26, luego Babouli al 43, Moa 45, Choinier 67 y Jensen 72. Y en este partido se le hizo un reconocimiento previo a Noah Jensen por llegar a los 100 partidos con Forge y bueno, debutar, o más bien debutar no, en esta celebración y anotar gol, pues fue celebración por partida doble. Y en lo que tiene que ver con las estadísticas, yo sé, antes de que pases tú con las alineaciones, el Forge remató 17 oportunidades, de las cuales 7 fueron al arco, 3 tiros de esquina, 8 faltas y 14 despejes. Mientras que por el lado de Valur, 7 tiros al arco, de los cuales 2 fueron al arco, un tiro de esquina, 9 faltas y 16 rebotes. wow, súper O bien. rechazos más bien. Ujú, Ese fue súper el bien. 5-0. Perfecto. Bueno, rápidamente, ya casi para terminar esa parte, dentro del partido, no se olviden que uno de los arqueros que se ha vuelto ya el arquero titular, yo creo, del equipo ya desde la temporada pasada. Yacim en el arco con el número 21, en el lado izquierdo teníamos a Rama, Daniel Nimic, Alexander con el número 13 y Marco con el número 3. En el medio campo teníamos a Cristian Borges, Carl Becker y Mo. Y de delanteros teníamos a David Chonier, Brian Wright y Nana. Por parte del equipo de Valor estaba el arquero Weir, Zachary Fernández, Facineri, Ewi, Timu. Después teníamos a Ogin, teníamos a Milan, Trabek, al jugador Figueiredo, Morgan y Friesen en la parte de adelante. Bueno, estas son las alineaciones. Segundo tiempo hubo cambios por parte del equipo de Forge. Pudimos ver que Alexandro entró como defensa, José también ingresó, Maxim Filión también ingresó y también miramos que ingresó Cissé, otro de los buenos jugadores. Oye, excelente jugador Cissé. Lástima que se lesionó a mediados de la temporada pasada. Andrés no tuvo el tiempo de verlo, pero cuando lo veamos este próximo miércoles, que no se olviden que el próximo miércoles estaremos transmitiendo en vivo la semifinal de lo que es por la Canadian Championship entre el equipo de Vancouver Whitecaps contra el equipo de Forge. Yo me imagino que Cissé va a estar ahí. Es un jugadorazo. Él es un jugador que ya estuvo anteriormente con el equipo de Forge, tuvo muy buenas impresiones. Inclusive yo miraba a Cissé mucho mejor que Nana, pero en los últimos partidos, 4 o 5 últimos partidos, Nana se ha ido adaptando al estilo de juego de Bobby. Nana es un jugador que se especializa en los pases largos. El equipo de Forge le saca digamos, el balón desde la defensa. Lo primero que hacen, pasan a alguien en el medio campo, si no es Carl Becker o es Alexander, y los muchachos se encargan de hacer un pase largo
y ese pase largo va directamente como un misil, más o menos así, como para explicar a la gente, como un pequeño misil, y Nana es el que se encarga de hacer la recepción. Hasta por un momento pensaría que Forge juega al estilo de los Ticats. Imagínate, es como que el quarterback manda el balón y Nana es el wide receiver tratando de agarrar el balón, y una vez que él intercepta el balón, trata de hacer el mejor pase posible para que, si no es él, el jugador que esté al lado de él pueda meter el gol. Pero bueno, eso fue Ah, en síntesis y resumen. así es, Joseph, y para agregarte que en ese partido salió como figura Nana, ya que de los 5 goles puso 3 goles. Claro, claro, tres asistencias estuvo ahí, se hizo partícipe. Pero bueno, súper felices con eso de punto. Forge se consolidó en la punta con un solo punto en el marcador, y ya con todo esto, los muchachos se prepararon, dijeron, no, no estamos, nos espera una semana larga, y es verdad, porque recientemente, el día de hoy, a horas de la 1 de la tarde, los muchachos se vinieron a lo que es Toronto a enfrentar o al Derby 905, porque no se olviden que después de este partido, este próximo miércoles, vienen las semifinales, ¿no? Imagínate qué tal forma de partido tras partido. Bobby en esta ocasión supo utilizar sus jugadores, porque con la cantidad de jugadores, no, bueno, no cantidad, pero con con el correr del tiempo, él tiene un plantel más sólido, más tiene juventud, experiencia, y en verdad es un muy buen y un excelente dolor de cabeza para Bobby, porque tiene jugadores excepcionales como para poner en cualquier momento, y tiene esa, como dicen, esa ventaja de poder empezar con su 11B, después dejar a los titulares, que de repente así en papel nosotros los ponemos en el banquillo, ponerlos en el segundo tiempo, y tener dos equipos diferentes, hasta tres equipos diferentes tienen, de acuerdo a cómo impone a los jugadores. Nosotros, no sé si te acuerdas, Andrés, en el último partido, Alexandro, el número 21, el jugador que siempre ha jugado en el medio campo, que se ha caracterizado como uno de los jugadores, inclusive le dieron un reconocimiento también por ser uno de los jugadores que tiene mucho tiempo en el equipo y siempre ha jugado en la zona del medio campo. El partido anterior contra Valor lo puso de defensa. Imagínate, en los últimos minutos entró Alexandro como defensa, porque en el medio campo estaba Noah Jensen, bueno, estaban todos los jugadores en el medio campo que estaban haciendo un buen papel, cuando todo el mundo trata, como dicen, de poner a ver, sin creerse más o menos, y aporta un granito de arena, no les importa en qué posición juegan. No te olvides el ejemplo con Alexander. El jugador Alexander, Achinioti, es un jugador que siempre ha jugado como defensa central, pero ese puesto se lo ha dado a Daniel Nemec. A veces juegan los dos, pero él mayormente, Bobby lo ha tratado de poner más como mediocampista, pero en esta ocasión lo bajó un poco más, lo mismo que Cal Becker. Cal Becker se caracteriza en un mediocampista de creación, y en 2 partidos consecutivos lo ha puesto como mediocampista de contención para darle espacio a Borges y a los otros muchachos. No importa qué es lo que haga Bobby, trata siempre de incluir a los jugadores, y tienes jugadores de reemplazo. Miren, en este momento que hablamos de Cissé, Maxime Filión, en esta ocasión lo hizo empezar a Maxime Filión como titular. Tienes a José, otro mediocampista joven que viene de las canteras de Sigma. Tienes un Noah Jensen, que lo puso en el segundo tiempo. Tienes a Con, que también viene de Sigma. Entonces tienes un excelente grupo de jugadores. Tienes a Peyton, que está lesionado, pero es otro excelente jugador en el medio campo. De jugadores tienes un montón de jugadores. Adelante tienes a David Chonier, Borges, tienes a Wright, Maxim Filión, hay otro más que todavía no me acuerdo, pero hay una infinidad de variantes. Amo, tenemos a Mo también, que lo usa de volante de contención, no, de volante de ofensivo, o a veces hasta de delantero. Entonces, y tenemos a Nana.
imagínate. Con Sí, todos Joseph, esos jugadores, wow. una cantidad de variantes, de posibilidades. Y lo más importante, Joseph, es que no solo un jugador se ha vuelto figura, siempre son dos, tres, cuatro. En el partido pasado vimos a Nana, en el partido de hoy vimos un gran partido de Borges, de Choinier, todos jugando de manera muy comprometida, de manera grupal, colectiva. Y otra cosa con lo que hablabas ahorita de los goleadores, 10 jugadores encabezan la lista o han anotado goles con el Forge. En el primero en la lista es Brian Wright con 7, Nana Apomoa 5, David Choinier que anotó hoy, llegó a 3, José Mazunda 2, Kyle Becker 2, Maxime Filion anotó hoy, llegó a 3, Moula Baboudi 2, Daniel Nimic 2 y Alexander Achinioti Johnson y Amado Kone con 1. Sí, pues que podemos ver que hay una gran repartición de los goles en Forge, no solo es uno, aunque lógicamente Brian Wright ha llegado del York y se ha conectado muy bien con el equipo. Parece que llevará años jugando con el Forge y bueno, no ha hecho falta, no sé, Badivanga, perdón, jugadores que siempre han estado ahí. Ya nos olvidamos de Sissoko, de Badivanga, de Poku, todos estos jugadores que ya han dejado el equipo. Poco a poco vemos la renovación y cada jugador que llega, como hemos tocado en varios programas, llega y se acopla súper bien al equipo. Perfecto. Bueno, ya adentrando en plano de lo que fue el partido, vamos a dar casi como un pequeño resumen antes de que vayamos también con las imágenes y las alineaciones. Vayámonos rápido con las alineaciones, porque esto más o menos es el resumen final de lo que fue del partido. Pero te cuento, a ver, mientras tú también, el partido terminó con un 2-1. Los muchachos de Forge fueron los primeros en anotar el gol al minuto 14. Cristian Borges viene con el primer gol al minuto 38. Uno de los nuevos mediocampistas del equipo de George United, Leonel López, a los 38, viene con el empate. Y al final, casi bueno, en el segundo tiempo, con un pase, fue creo un pase, bueno, una jugada que al final termina rebotando y ese rebote llega a los pies de Maxime Filion Creo que fue y, Jensen el que rechazó, claro, Jensen fue quiso el disparar. que tiró al Ujú. arco y el arquero ahí dejó el rebote y bueno, lo cogió Exacto, ahí Filion y anotó. y Filion, si mal no me acuerdo, ya creo que tiene 3. ¿Cuánto mencionaste que tenía 3? O ya con este 3 sería goles, con este ya tercero. sería su cuarto gol, imagínate. No, el tercero, Joseph, tenía 2. Tercero, claro, si tenía 2 y con este ya 3 goles, imagínate 3 goles. El jugador, el rookie, como le llaman, que lo obtuvieron en lo que fue el draft que tuvo en la Canadian Premier League. Y mira, ya le está dando dividendos un jugador que es alto, oye, altísimo es Maxime Filion, y por eso también es uno de los favoritos de Bobby, porque con esa altura, imagínate, fácilmente encaja En como un, un número 9, claro, pero aparte de, en un tiro de esquina puede salir y cabecear y anotar gol desde ahí. O en la claro, defensa también hacerlo muy bien. y aparte también es un jugador, aparte de alto, es agilidoso. Al estilo de, no sé si te acuerdas del jugador, el jugador que tienen los muchachos de Calgary, bueno, ya en unos minutos me voy a acordar de quién es, pero es uno de sus defensas, inclusive fue el goleador de la temporada pasada. Pero bueno, a ver, vayámonos rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó? Si tú quieres mencionar eso, y yo voy con las alineaciones, Yo así. tengo aquí las alineaciones listas, Joseph, si quieres te Ok, las voy dando. El Forge tuvo en el arco a Koleilat con el número 1 y fue capitán. Jevremovich con el número 3, Nimi con el 5, Choinier con el 7, Apoma con el 11,
Filión con el 12, Achinioti Johnson con el 13, capitán, perdón, Colliat fue el arquero, Borges con el 19, Hochiapur con el 21, Jensen 22 y Rama 24. Y en la banca dejó a Bontis, arquero, Cissé, Bruno, Becker, Masunda, Baboli y Wright. Mientras que el equipo de el York inició con Urtiaga, Ferrari, Singh, Sturin, León, Botello, López, Kivato, Reid, Altobelli y Vitar. Y en la banca tuvo a Pavela, Ferrazo, Higgins, Adekugbe, Ferrín, Jimó y Jundal. Mira, súper bien. Si mal no me equivoco, el que era capitán era Alexandro. Alexandro salió en esta ocasión de capitán por el equipo de Forge. Y mira, súper bien este resultado. Pudimos ver que se dio, como dicen, esa alegría o confianza, Bobby, de poner en el segundo tiempo a Cissé como mediocampista, Brian Wright, delantero, Carl Becker, mediocampista, José es un mediocampista como delantero y Mo, mediocampista ofensivo delantero también. Imagínate, todos estos jugadores puso en el segundo tiempo. ¿Quién no quisiera tener un equipo así? Inclusive, mira, te cuento que tuvo Sein Bruno. Es un jugador excelentísimo, es un jugador que quedamos fascinados. Creo que tú no estuviste en esa ocasión, mi querido Andrés, pero excelente, viene de las canteras de Sigma. Es tan bueno últimamente que a veces cuando no puede jugar, Bobby lo regresa a Sigma y ahí en Sigma ese jugador la está rompiendo, es un jugador increíble. Cuando viene y ¿De qué cuando posición juega? es mediocampista ofensivo, súper, súper bueno, Bruno. Cuando un día lo veas jugar, te vas a quedar asombrado. Es un carrilero oye, de la forma que agarra el balón, de la forma que hace esos enganches y corre, wow. Bueno, ya le llegará el tiempo, pero no te olvides que gracias a Dios no tenemos casi muchos jugadores lesionados. No obstante, no está jugando, pero es un jugador que lo tenemos en reserva. Más vale tener jugadores en reserva que no tener jugadores y después no saber a quién poner. Pero Claro que sí. eso es lo que pudimos ver. Yo te, Vayámonos, ajá. sí, aquí con los datos que nos arrojó el partido, podemos ver que ya hay algo más de, de dos equipos mucho más parejos, ya no hubo un equipo del Forge con tantos remates, ya hubo un poco más de rivalidad entre el equipo y pues se pudo ver que el Forge también, que el York también tiró al arco. Esto se puede ver en los datos, 9 tiros para el York, mientras que 12 para el Forge. Aquí sí podemos ver una gran superioridad en el Forge en sus tiros, porque de los 12, 7 fueron al arco, mientras que solo 2 del York para el arco. Y aquí hay una diferencia y una gran fortaleza que tiene York, que prácticamente tiro que realiza, tiro que va al arco y casi siempre se convierte en gol. Recordemos que venía de una muy buena racha de 5 o 6 partidos sin perder y bueno, lastimosamente no pudo mantener mantener ese empate que le hubiera servido hoy para seguir sumando y mantenerse en ese cuarto lugar de los playoffs. Faltas sí hubo bastantes, fue un partido que se trabó demasiado y concretamente en el área del medio campo. A Forche le vio mucho más fluido, mucho más rápido. Al York no se le vio tanta precisión en los pases, perdía fácil la pelota. Forge contraatacaba de manera mucho más ágil y de manera mucho más, por así decirlo, de una manera diferente, siempre por un costado o por el otro. Entonces, siempre varió bastante el Force su juego al momento de atacar y bueno,
ahí fue donde el York se vio superado y hoy tuvimos un ingrediente adicional que fue la temperatura. Estuvo aproximadamente 38, 39 grados la temperatura del día de hoy en York, entonces esto también afectó bastante, no solo el juego y la velocidad y los tiempos del partido, sino también la asistencia que no fue la esperada, ya que No fue usualmente en mucha estos gente, ¿ah? No fue partidos, mucha gente, se estaba mirando y se claro, miraba. porque sí, porque Continúa. usualmente en estos partidos se suele ver bastante gente y bueno, como lo acaba de mencionar, por el calor, el heat wave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Toronto y en el GTA, pues afectó que la expectativa de espectadores o la cantidad que se esperaban fueran menores a la usual. Claro, hasta inclusive por parte del equipo de Forge, porque ellos siempre llevan un montón de gente. Forge no trajo tanta gente en esta ocasión. Ellos siempre van en un bus que vienen. Y esta vez pudimos ver en las graderías que había muy poquita gente por parte del Forge, pero Poquita es tan poquita que no habían, yo creo que más de 10 personas, Joseph. claro, sí, algo así. Pero, digamos, como equipo visitante, tampoco no le puedes echar la culpa de por qué la gente no vino. Dentro del estadio había un montón de secciones vacías, un montón, de una sección, no te olvides que cada sección es de 100. Había uno que había 10 personas, 15 personas, en la otra sección 20. Entonces sí, que de verdad que se notaba más los asientos que el público y cuidadosamente los muchachos de las televisoras estuvieron tratando de, como dicen, ocultar ciertas partes, pero cuando a veces se le pasaba en las tomas largas, se podía mirar que el estadio estaba vacío. Era más el público que trabajaba ahí que el público en sí. Bueno, al final son cosas que a veces uno pasa o es parte, como dicen, del crecimiento de ciertos equipos. Hay equipos que les gusta hacer la larga y hay equipos que de repente les gusta peregrinar. O hay equipos que a veces saben alguna forma de cómo hacerlo más rápido. Pero bueno, eso es algo que no nos acontece. Nosotros solamente estamos aquí para informar y para hablar un poquito del partido del día de hoy. A ver, estábamos mirando al mediocampista, está David Chonier en ese momento y está el mediocampista López, el cual metió el gol en esa toma. Pero, a ver, durante el partido, ¿qué fue lo que miraste? ¿Qué fue lo que bueno que hizo Forge para seguir manteniendo su invicto? ¿Te sorprendió la otra pregunta? ¿Te sorprendió la alineación que Bobby mandó al campo de juego? Yo creo que pensó un poquito más en el partido del miércoles, no poner todo el equipo titular como lo había puesto contra Valiur. Aquí guardó algunos jugadores para el segundo tiempo. Y como te decía, pues el resumen que hice, eh, lo que le sumaría sería la agilidad, la velocidad con la que salió a jugar Forge, a no esperar al York, a jugarle de tú a tú. Así fue como vimos que llegó el gol del Forge, el primero, luego de un robo de balón, el cual a través de un pase largo y filtrado entre líneas, pues llegó el gol de Choinier y bueno, perdón, de Borges, un gran pase de Borges y bueno, ahí ya empezamos a ver que el Forge poco a poco fue tomando las riendas del partido y no dejando salir al equipo de York, que en las pocas que tuvo se equivocó, tiró por arriba del arco y demás, pero afortunadamente como el fútbol da revanchas, bueno, el gol del York llegó por una jugada individual de Flores, en la No, cual, López, de López. perdón, de López, que se metió entre tres jugadores y regateando se sacó casi como a 5 jugadores y Ujú. pudo abrir un espacio por el cual metió el balón y ahí fue donde llegó el empate transitorio del partido,
que ya luego, ya iniciando el segundo tiempo, Filiol puso ya el 2-1 y bueno, ya ahí fue ya un partido más de trámite donde ya Bobby empezó a hacer los cambios, empezar a refrescar la nómina debido al a la alta temperatura y bueno, ya alistar todo para el día miércoles con Vancouver, Joseph. Claro, yo por lo que pude ver fue un equipo de York que jugó cautelosamente, puso, si mal no me equivoco, cuatro atacantes atrás, pero salieron con cautelosos, al final no dejaron mucho espacio para Forge, porque yo pude mirar que comienzo de los primeros minutos, antes de que venga el primer gol, York estaba muy concentrado en cerrar los espacios vacíos. Cuando Forge tenía el balón, había alguien ahí tratando de hacer la marca. En esporádicas ocasiones, Forge apostó por el tiro largo y ahí fue donde pudieron hacer lo que siempre Forge hace, el tratar de buscar el gol. Hubo tres ocasiones al final que no se pudieron concretar. Ya después en una, al final, Cristian Borges puede, como dicen, conectar ese balón y venimos con el primer gol. Después los muchachos de York empezaron a adelantar sus alineaciones, empezaron a hacer un poquito, a darle el balón, creo que más en la, en la, en la cantidad o en ocasiones a López. López miramos que sí es un jugador que sí tiene experiencia porque él viene de jugar en la Liga Mexicana y sí pudimos mirar que él se encargaba de mover un poco al equipo en el medio, todo balón pasaba por él, muy bueno en la defensa León, Kibato también estaba adelante, y si mal no me equivoco, el jugador Reed y Vitar, que en una o en dos ocasiones también pudieron anotar un gol. Después, por tanta, al final con un pase de individualidad, que así como lo mencionó Andrés, pudimos ver ese estilo creador y sutil de López, y con un muy buen amague termina engañando a Yacine y boom, viene con el primer gol, el empate, y después ya nos fuimos a lo que fue el descanso en el segundo tiempo. Ya parece que hubo muchas tarjetas amarillas porque pudimos mirar a Reed, Sturring, Vitar, por el caso de Nana, por el caso de Forge, y bueno, ahí es donde se pudo mirar la magia que siempre tiene el equipo de Forge, y fue donde al final con esas combinaciones letales que tienen, pudo venir el segundo gol. Y bueno, y al final podríamos decir que cerraron las líneas con los cambios que hizo. Bobby cerró esos espacios vacíos y York se quedó sin minutos para poder venir con el empate, pero también no te olvides, fue a la muy buena coordinación de parte de los suplentes que ingresaron, bueno, no suplentes, pero de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, que facilitó para que Forge tenga y cuide ese invicto que tiene. Increíble, increíble, están batiendo récord los muchachos. Un equipo que al comienzo mucha gente dudaba porque decían, wow, ¿cómo Bobby dejó ir tantos buenos jugadores? Inclusive hemos estado rastreando ciertos jugadores y casi la mayoría juega en Estados Unidos, ¿ah? También si podemos inclusive hablar de Badibanga, se tuvo que adaptar a jugar sin Badibanga porque anteriormente el ataque todo pasaba siempre por el carril izquierdo de Badibanga y era Badibanga el que hacía esos pases finales y era algo que de repente pecaba o de repente ya toda la gente sabía de cómo Forge atacaba. Ahora no, oye, ahora es impresionante de la forma como juegan, porque muy bien Alexander te la puede hacer un cambio a la derecha, como puede ser un cambio a la izquierda. Tienes a Marco, tienes a Rama en el otro lado, Los tienes pases a, hacia atrás, claro, tienes a Borges, tienes a David Chonier, tienes a Nana en la punta extrema, tienes a David Chonier en otra punta. Oye, la es opción impresionante. con Filión de cabeza.
Claro, o Brian Wright en el medio, o tienes un montón de opciones en el medio campo. Ya hay jugadores como Mo que se encarga de hacer esos disparos, como en el partido anterior que miramos que cuando lo necesitábamos, Mo apareció y vino con ese pase ese pase, ese disparos largos. Tienes a quién más, tienes a José. José es otro jugador también que dispara largo. Tienes a Peyton, que también es un jugador que te juega en el medio campo y se penetra. Tienes a Alexandro, que el día de hoy estuvo de capitán. No te olvides que tuvo 2 tarjetas amarillas y tuvo una pequeña lesión, pero en esa ausencia no sufrimos porque estaba Peyton, Benjamín Peyton, cubriendo ese espacio, que es un jugador también nuevo, joven, que viene del equipo de Sigma. Entonces, todos estos jugadores que han elevado su forma física, su forma táctica. Bobby mencionó, no sé si te acuerdas en la última entrevista, dijo que él es muy estricto con sus jugadores y cada jugador pelea semana a semana por ser titular. Imagínate, oye, ¿qué técnico puede decir eso? Cada jugador pelea semana a semana para ser titular en su once ideal, mientras otros equipos dicen que se tienen que rascar la cabeza, hacer milagros, poner una velita para formar un once ideal. Imagínate, qué gran diferencia de un equipo a otro. Así es, con Ford se pueden crear hasta 4 equipos, Joseph. Y mira, Claro, otra cosa de cuando hablamos de los recambios. Hoy, por ejemplo, Bobby, los 3 cambios los hizo en el minuto 64, metió a José, metió a Babouli y metió a Brian Wright. Y como lo decías, hoy Nana, aunque salió figura, también tuvo tarjeta amarilla, lo cual obligó a Bobby a que lo sacaran para que no fuera expulsado. Hizo una falta en el primer tiempo, un cargazo, y en el segundo tiempo algo similar, lo cual ya le acarreó la tarjeta amarilla y por eso lo cuidaron. Y también yo sé, siguiendo un poco más con números, te cuento que lo que tiene que ver con la imbatibilidad que hablábamos ahorita, eh, nada más y nada menos, Forge lleva 18 partidos sin perder. En el 2019 fueron 14. En el 2022 Atlético Ottawa llegó a 11. En el 2022 también Cavalry 11, y en la temporada 2022-2023 Forge llegó a 11. Así pues que ya el Forge ha pasado de 14 del 2019 a 18 en este 2025, Joseph. Así pues que muy importante esto para el Forge, esa imbatibilidad, que no pierda sus partidos. Ya son 4 puntos de ventaja sobre el Atlético Ottawa, que será su próximo rival el próximo fin de semana en el Hamilton Stadium. Así que partidazo el que nos espera el próximo fin de semana, Joseph. claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que necesita Forge para seguir manteniendo el invicto, para seguir sumando puntos? Le espera una semana muy ajetreada. No te olvides que le espera una semana en la cual va a jugar una semifinal. Va a tener que hacer durante la semana un esquema para no de repente forzar mucho a los jugadores, sino para hacerles un poco de descanso, eh, para, como dicen, tenerlos listos para el sábado o el domingo. Entonces, como técnico, como jugadores, ¿tú crees que qué es lo que necesitan hacer para seguir esta racha ganadora? Primero que todo, bueno, no es cuidar la parte defensiva, que a veces es el dolor de cabeza de Forge. Muchas veces cuando lo atacan, cuando le hacen esos pases filtrados, a veces la defensa no la cogen bien parada o no está bien posicionada, y esto le causa a veces jugadas de contragolpe a favor del equipo contrario. Lo otro que hay que seguir trabajando y consolidando es el ataque, esas opciones con Babuli, con Nana, con Borges, con Jensen, con Bright, todos estos jugadores
tienen en su cabeza, en sus ojos, el arco pintado, el arco de frente, pues seguir practicando y perfeccionando la definición, la eficacia para que en el momento de que les quede el balón, pues No sufran mucho en meter goles. sí, no sufran y sobre todo, Joseph, la manera de definir si se hace un pase hacia atrás, un pase al costado, cuando hay que hacer un taquito, cuando hay que hacer un túnel, cuando hay que hacer una gambeta, todo eso, manejarlo muy bien, tenerlo muy bien medido, no adornarse con muchas jugadas, con muchas figuritas y pues jugar de manera simple. En Y pocas yo sé, palabras, sincronizar un poco sí, su sincronizar un ataque. poco más eso, a aceitar más los movimientos y demás. Y bueno, yo sé, creo que también hemos visto en el Forge que de los 17 partidos en los que ha jugado esta temporada, ha tenido 15 goleadores diferentes. Entonces esto lleva a un gran a, una, a darle cierta tranquilidad a Bobby a la hora de definir la nómina porque sabe que prácticamente el jugador que pone, jugador que le puede anotar. El portero de George United venía sin recibir gol en sus últimas 5 apariciones en la Canadian Premier League. El Forge venía en 9 partidos jugados contra el George United invictos, ahora llegó al número 10. Máximo Ferrín del George United había marcado 6 goles en 9 partidos contra Forge, esta vez no pudo convertir y esos 6 goles suman una gran cantidad, o más bien la mayor cantidad que cualquier jugador ha anotado contra el club de Hamilton. Tristan Borges con 7 goles y 9 asistencias tiene más participaciones de gol contra George United que contra cualquier otro rival en su carrera y de 16 en 25 partidos ante los Nine Strips. Así pues que con estos 10 goles a los que llegó ya hoy y 9 asistencias, se encarrila como uno de los jugadores más destacados de la temporada. Y por último, George United acumuló 8 partidos seguidos. George venía antes de jugar con el Forge 7 partidos seguidos sin perder y por primera vez desde el 2021 no se daba esto. Esta racha también es la última vez que 3 porterías imbatidas de forma consecutiva. Entonces, pues aparte de los 7 partidos seguidos invictos y las 3 últimas porterías imbatidas, hoy eh, no se batió ese récord, se quebró. Eh, Quedaron en 7 partidos seguidos sin perder. Y bueno, ya solo el George United suma 2 victorias como local contra Forge en toda su historia y no lo derrota en el George Stadium desde el 6 de mayo del 2022. Imagínate esos datos que nos ha arrojado la previa de este partido. Claro, claro, claro que sí. Sí, súper bien en todo este esquema. No te olvides que York jugó con un 3-4-3-1, mientras que el equipo de Forge jugó con su típico 4-3-3. Ya mencionamos que Cissé, Carl Baker, Brian Wright, José y Mo ingresaron en el segundo tiempo. Y bueno, esto podríamos decir que fue el resumen de todo lo que ha pasado en el programa de Hablemos de Forge FC. Bueno, mi querido Andrés, sabemos que tu tiempo el día de hoy es un poquito limitado. Y bueno, quisiera agradecer tu participación el día de hoy, muchachos, e invitarlos. No se olviden que estaremos transmitiendo en vivo desde el Hamilton Stadium este miércoles con las semifinales de Forge FC contra el equipo de Vancouver Whitecaps. Y bueno, esperamos que esta racha ganadora siga
y bueno, esperamos que tengamos un excelente resultado, porque no te olvides que este es el partido de ida, el partido de regreso lo van a jugar allá. So, esperemos ganar con un amplio marcador para poder ir allá a Vancouver y tratar, como dicen, de pasar a la final. El equipo que gane, ya con esto terminamos, el equipo que gane el día miércoles se hará acreedor a ser el encargado como dicen, de host o ser como dicen, el dueño de casa de la final de la Canadian Premier League. So, imagínate, si gana Forge, más por seguro que vamos a estar ahí en la final, mi querido Andrés, y las finales allá son grandiosas. Yo en esta ocasión me voy a cerciorar que mi querido Andresito esté en la área de prensa. No lo queremos ni por nada en la parte de abajo. Pero bueno, Andrés, palabritas finales para despedirnos del partido y bueno, gracias por estar conmigo en otra edición más de Hablemos de Forge FC. No, de nada, yo sé, el placer es mío y bueno, para recordarles, como les decía, el partido del Forge contra el equipo de Atlético Ottawa será nada más ni nada menos que el día domingo a las 4 de la tarde, mientras que el York United viajará y jugará contra Valure el día domingo a la 1:30. Y el partido del Forge contra el Vancouver será a las 7 de la noche, hora de Toronto, y el partido de regreso será el 22 de agosto, viernes a las 10 de la noche. Así pues que una semana muy movida para el Forge y bueno, esperemos que gane el Forge y sigamos invictos e imbatibles, tanto de local como de visitante, Joseph. Claro que sí. Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Y no se olviden en compartir el video, suscríbanse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales cuando hablamos de Forge FC. Mi gente linda, se me cuida y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Fue un placer.